Los límites del conocimiento en Kant. Los límites del conocimiento en Kant. Parte 1. El fragmento objeto de comentario pertenece a la segunda edición de la crítica de la razón pura, perteneciente a su periodo crítico. Es una de las obras decisivas en la historia de la filosofía y en la que Kant realiza un completo análisis de los fundamentos, posibilidades y límites del conocimiento humano. En este texto se pone de manifiesto la síntesis que realiza Kant entre racionalismo y empirismo. El tema gravita en torno a la afirmación con la que comienza el fragmento. Pero aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo de la experiencia. A continuación, partiendo de esta tesis, entre la línea 2 y 4, Kant establece que el conocimiento es una composición de lo que recibimos a partir de sí misma. Concluye el texto recogiendo la necesidad de determinar un detenido examen si existe el denominado conocimiento a priori, es decir, independientemente de la experiencia, y que se distingue del empírico, que tiene fuentes a priori, es decir, en la experiencia. Marco filosófico histórico de su época. Para comprender la problemática del texto y la cuestión temática, conviene situar en primer lugar a Kant en su marco histórico y filosófico. Kant es un pensador ilustrado en cuya obra se integran las
dos corrientes fundamentales de la filosofía moderna: racionalismo y empirismo. La Ilustración es una época del pensamiento occidental que se caracteriza por la confianza en el poder de la razón humana y que se desarrolla en el siglo XVIII, el siglo de las luces. Representa una ideología optimista y una cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha contra el absolutismo y la nobleza. Se desarrolla en un periodo comprendido entre la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa, que supone el fin del antiguo régimen. Se inicia en Inglaterra y se extiende más tarde por Francia y Alemania. La razón ilustrada se presenta como una facultad autónoma y soberana, no limitada o tutelada por ninguna instancia ajena a ella misma. Esta razón permite a los seres humanos liberarse de las cadenas de la tradición, la ignorancia y la superstición. La educación, la cultura, la ciencia y la técnica, los instrumentos que posibilitan el progreso de la humanidad. Como afirma el propio Kant, la Ilustración es una salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Desde el punto de vista filosófico, la tarea fundamental de Kant es someter a la crítica de la razón para resolver la discrepancia y el antagonismo entre las diversas interpretaciones de la razón presentes en la modernidad. Desde esta perspectiva, a la filosofía le corresponde responder a tres grandes preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Que son recogidas en una cuarta que la engloba:
¿Qué es el hombre? Desarrolla la cuestión a partir de comentarios. Partiendo de estas circunstancias históricas y filosóficas y entrando en el desarrollo de la cuestión temática, es necesario considerar que cuando Kant aborda el problema de los límites del conocimiento, recoge en su filosofía la influencia de racionalistas y empiristas. Su formación estuvo marcada por la influencia del racionalismo de Waldorf, cuyo dogmatismo Kant se esforzó por superar, como vemos reflejado en el texto. Pero fue la lectura de Hume lo que le hizo despertar del sueño dogmático y darse cuenta de la importancia crucial de la experiencia en el conocimiento humano. El problema era que el empirismo conduce al escepticismo, es decir, no podemos estar seguros de nada. En la crítica de la razón pura, Kant va a responder a la pregunta: ¿qué podemos conocer para contestar esta pregunta? Es necesario analizar los principios que hacen posible el conocimiento humano y los límites dentro de los cuales se mueve tal conocimiento, con el objeto de determinar si la metafísica es posible como ciencia. El problema de la metafísica como ciencia exige examinar cuáles son las condiciones de posibilidad de la ciencia. El saber científico tiene que ser universal, necesario y ampliar el conocimiento, teniendo en cuenta que la ciencia es un conjunto de juicios. Kant considera que es preciso investigar cuáles son los juicios característicos de las ciencias. Llega a la conclusión que los juicios científicos son los juicios sintéticos a priori, dado que amplían nuestro conocimiento y son universales y necesarios.
Su validez se establece independientemente de la experiencia. La matemática y la metafísica poseen este tipo de juicios. Sin embargo, la metafísica carece de ello y por tanto no es ciencia.